La guerra por Nagorno-Karabaj, el Cáucaso en armas con causas ancestrales. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. En tiempos donde la paz es la premisa aparentemente, la violencia entre las exrepúblicas soviéticas de Armenia y Azerbaiyán se intensifica. La disputa desde hace mucho tiempo por la zona del Nagorno-Karabaj se recrudeció recientemente y la lucha armada ha dejado en pocos días más de 400 muertos. Esta es la historia de un conflicto que, como muchos en Europa del Este y la zona de Transcaucasia, devienen de temas raciales. Para explicar bien lo que ocurre en Nagorno-Karabaj es necesario contextualizar geográficamente este conflicto. Esta zona, también denominada Alto Karabaj, cubre una extensión de 4.400 kilómetros cuadrados. Está poblada mayoritariamente por personas de la etnia armenia, cuya religión es el cristianismo ortodoxo, como el que predomina en Rusia, por ejemplo. Sin embargo, se encuentra al este de Azerbaiyán, un país mayoritariamente musulmán y de etnia azerí. Azerí es como se le conoce a las personas de Azerbaiyán. Esta diferencia cultural es uno de los motivos que alimentan este conflicto. Este territorio se convirtió en objeto de controversia entre estos dos países, Armenia y Azerbaiyán, cuando ambos estados se independizaron del Imperio Ruso allá en el año de 1918. Después, la Unión Soviética estableció el control sobre la zona, sobre justamente esta zona del Alto Karabaj. Bien, tanto la población que habita en el Alto Karabaj como Armenia consideran que esa zona debería formar parte de ese país, de Armenia, mientras que Azerbaiyán se opone. Esa es la raíz del conflicto. ¿Por qué ocurre esto? Esta situación se remonta a muchísimos años atrás. Tanto Armenia como Azerbaiyán, ustedes recuerdan, formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética. En ese momento, los dirigentes de la Unión Soviética decidieron que la zona del Nagorno-Karabaj quedase dentro de Azerbaiyán, pero como una región autónoma, es decir, tenía su propio gobierno, eso sí, subordinado por las autoridades de la Unión Soviética. Con la disolución de la Unión Soviética, la caída del comunismo a finales de la década de los 80, 1980, la tensión entre Armenia y Azerbaiyán para controlar esta región volvió a crecer. El gobierno del Alto Karabaj organizó un referéndum para el año 1991. La consulta era saber o decidir si la zona se independizaba de Azerbaiyán. El resultado del referéndum fue positivo, es decir, que sí se querían separar de Azerbaiyán, y la región declaró su independencia el 6 de enero del año 1992. Este hecho, el resultado del referéndum, condujo a un conflicto bélico entre Nagorno-Karabaj, en la zona de Alto Karabaj, apoyado por Armenia, y Azerbaiyán, que quería retener ese territorio que consideraba era parte de ese país. La guerra por este enclave montañoso, es una zona bastante montañosa, que fue cedido por Stalin, recordemos, a Azerbaiyán como una región autónoma de mayoría armenia, fue una guerra con todos los componentes de conflicto bélico. Al menos tuvo unos 25.000 muertos por un espacio entre poco más de 3 años de conflicto, 724.000 desplazados azeríes, en este caso nacionales de Azerbaiyán, y 413.000 armenios. Justo fue en el año 1994 cuando se firmó un alto al fuego mediado por, en aquel momento, Rusia. Pero este alto al fuego ha sido roto en numerosas ocasiones. En aquel momento, esa guerra del año 94, con el alto al fuego, se entendió que las fuerzas armenias habían ganado la guerra, conquistando hasta 7 de los distritos de azeríes de esa zona. En abril del año 2016, por ejemplo, 4 días de enfrentamientos provocaron 300 muertos, es decir, desde
que comenzó este conflicto bélico a comienzo de la década de los 90 del siglo pasado, se ha mantenido ese nivel de tensión por la zona entre Armenia y Azerbaiyán. Esta región jurídicamente forma parte de Azerbaiyán, pero desde ese referéndum del año 1992 se considera a ella misma independiente. El referéndum del 91 que provocó la declaración de independencia del año 1992. En el año 2017 se bautizó con el nombre de República de Artsaj, pero ningún país de las Naciones Unidas reconoce su independencia. Con el alto al fuego en el año 1994, promovido por Moscú, por Rusia, Nagorno-Karabaj se convirtió en una república que nadie, ni siquiera Armenia, reconoce porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue respetando su pertenencia a Azerbaiyán. Ese es el antecedente, los prolegómenos de este conflicto que estalló el 27 de septiembre nuevamente. ¿A qué se debe esta nueva escalada de la guerra? El pasado 27 de septiembre, Armenia declaró en su país la ley marcial, dando órdenes a todas sus tropas de movilizarse en medio de una escalada de tensiones con Azerbaiyán, justamente por la disputa de este territorio, el Nagorno-Karabaj. Ambos países comenzaron a acusarse de ataques contra bases militares y asentamientos de civiles. Incluso se reclamaba el fallecimiento de menores de edad, de mujeres. Todo esto ha sido el resultado de un conflicto que ha recomenzado y que ha dejado ya varias víctimas mortales. Quizá esta tensión que comenzó el 27 de septiembre es la mayor escalada que ha habido entre estos dos países, Armenia y Azerbaiyán, en los últimos 30 años. Ese domingo, Armenia acusó a Azerbaiyán de haber realizado un ataque aéreo contra el territorio de Nagorno-Karabaj, en tanto que Azerbaiyán se aseguró, en este caso, que estaba respondiendo a bombardeos de Armenia. Y este ha sido la historia de estos 30 años de conflicto: acusarse mutuamente de romper el alto al fuego y de iniciar el conflicto parte y parte. Hay que también destacar que en este conflicto no solamente están involucrados estos dos países, Armenia y Azerbaiyán, por el territorio del Alto Karabaj. Ambos bandos, por ejemplo, utilizan armas producidas por Rusia. Armenia las obtiene a buen precio gracias a que mantiene un vínculo amistoso con Moscú, con Rusia. Pero la capacidad de gasto que tiene un país petrolero como Azerbaiyán, que también obtiene armas tanto de Turquía como de Israel, es incomparable. Así que en este conflicto, poco a poco Azerbaiyán está teniendo un protagonismo mayor, sobre todo por la cantidad y la calidad de las armas que posee. Un conflicto mayor podría forzar la intervención de las potencias con influencia en esta región, por ejemplo, Rusia y Turquía. Por lo que en las últimas horas de este conflicto varias naciones se han pronunciado con respecto a esta escalada. Una escalada que, por los intereses que puede tener el mundo y Europa en esta zona específicamente, pudiera generar un conflicto de escala mayor que pueda trascender a este enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán. Esta tensión se ha quedado evidenciada justamente en la posición que un país como Turquía ha adoptado en medio de este conflicto. El gobierno de Turquía acusó en este caso a Ereván, Armenia, de poner en riesgo al territorio, al Alto Karabaj, y prometió un pleno apoyo a Azerbaiyán. Ha dicho el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, que el mayor obstáculo para la paz y la estabilidad en el Cáucaso es la postura hostil de Armenia y debe dar marcha atrás de inmediato a esta hostilidad. Así declaró. Francia, que en algún momento, junto con Estados Unidos y Rusia, formaron el llamado Grupo de Minsk,
que es un grupo creado para mediar en el conflicto sobre Nagorno-Karabaj, Francia instó a Ereván y a Bakú, las capitales de ambos países, a poner fin a las hostilidades y a retomar el diálogo. Hay un reclamo generalizado sobre la poca acción que ha generado este grupo de Minsk para buscar una solución y una salida pacífica y dialogada a este conflicto. Ambos países están reportando éxitos militares. Tanto Armenia como Azerbaiyán se están acusando mutuamente de favorecer la guerra, de promover el combate y de atacar deliberadamente zonas civiles, zonas residenciales, objetivos que no son militares. 2 ceses al fuego han sido negociados, promovidos en este caso por Rusia, pero lamentablemente han fracasado. Un tercero cese al fuego que fue estimulado por el gobierno de Estados Unidos también se pasó por alto. Apenas unas horas fueron las que duró el cese al fuego, y precisamente para que ambos contendientes, las tropas, pudieran recoger sus muertos. El número de civiles que ha fallecido un mes después de este conflicto supera los 100. Hay datos registrados por Armenia de hasta 970 soldados fallecidos de ese país, en tanto que Azerbaiyán no ha dado todavía un registro oficial de las tropas caídas en este conflicto. Y esto precisamente porque Azerbaiyán es un país donde las libertades están realmente limitadas. La libertad de expresión, por ejemplo, Twitter, Facebook, está bloqueado en este país. Eso forma parte de todo el tema donde Azerbaiyán no ha querido informar el número de bajas en su país, o el número de bajas de sus tropas. De escalar este conflicto, ojalá que no sea así, podría profundizar la inestabilidad en la zona sur del Cáucaso, que es un corredor quizá el más importante del mundo de oleoductos que transportan petróleo y gas, no solamente para los mercados de Europa, sino para los mercados de todo el mundo. Esto es Crónicas de Ares. Este es el conflicto del Alto Karabaj. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.